Hola, buen día. Hola, Hola, buenos días Roberto. a todos. Eh, Hola ¿qué- Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, separado por la cordillera. Así es, ¿ah? Pero con contextos muy similares, ¿ah? Sí, En este escenario de pandemia. ujú, Ok, así es. se está viendo la presentación, ¿o no? Sí, 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 eh, sí, eh, sí se en, ve. eh, en modo presentación, ¿cierto? Ujú. Modo presentación. Impecable. A ver, el objetivo es que podamos generar una conversación, un compartir a partir de lo que vamos a plantear con Roberto. Entonces, la primera invitación para todos los asistentes hoy día a este webinar es justamente ese, es que aprovechemos esta instancia para poder realizar también una reflexión en este tipo de temas y obviamente desde ahí también ir identificando aquellas prácticas que justamente nos van a ir o son tendientes en definitiva a optimizar financieramente este tipo de costos. Don Roberto, ¿desea decir unas palabras al inicio? No, simplemente que el objetivo, digamos, que estamos persiguiendo con esta charla junto con Freddy es tratar de ilustrar más a la audiencia, que conozcan más, que interpreten más y entiendan más lo que significa el tema de ciberseguridad y que muchas veces la posición de analizarlo desde el punto de vista de costo no es la mejor opción, porque si no, bajo ese sentido, nadie invertiría en salud porque piensa que no lo va a recuperar nunca y en realidad lo está recuperando manteniendo su vida, sin, sin ir más lejos. Y con el tema de las inversiones en ciberseguridad, lo que se está manteniendo es la salud de la compañía, la salud de la empresa, de sus activos de información y por ende la protección de los trabajos de cada uno de los empleados de la empresa, ¿no? Impecable. Sí, cabe señalar que, bueno, con Roberto también compartimos ciertas líneas en definitiva de práctica. Ambos somos académicos y adicionalmente también nos dedicamos a la consultoría, por lo tanto también eh, sin duda que eso trae un beneficio dado que podemos trasladar ese tipo de conocimiento que muchas veces se queda en la academia al ambiente consultivo y eso también es parte de lo que les queremos proponer el día de hoy. Ujú. ¿Te Así parece es. que iniciemos, Roberto? Dale, empecemos. Ok, ok. Reiterar que en la medida que avance en este caso el webinar, ustedes pueden ir realizando preguntas. Vamos a generar ahí una instancia donde nos vamos a detener específicamente en el desarrollo de algunas temáticas y vamos a tener esta primera instancia de contexto para que todos partamos, en definitiva, a reflexionar y a visualizar esto desde el mismo conocimiento o desde un conocimiento homólogo. Ujú. Ok, bueno, ya prosiguieron con las presentaciones. A ver, cuando hablamos de seguridad de información y ciberseguridad, necesariamente no comenzamos a referirnos al contexto, a la información que generalmente tenemos de este tipo de fenómenos. Y claro, la mayoría de la información tiene que ver con el ámbito de vulnerabilidades, tiene que ver con el ámbito de brechas, que de hecho eh, yo creo que ahí tanto Roberto como yo, al estar también tanto tiempo inmerso en este tipo de temas, también uno visualiza que el ámbito de vulnerabilidades con el tiempo se ha ido extendiendo. Eh, Vulnerabilidades que hace años atrás o grupos de vulnerabilidades que se informaban a diario han crecido de manera exponencial. Y eso justamente se ha hecho un tanto inmanejable. Eh, y por otro lado,
tenemos que hay grandes organizaciones que manejan presupuestos exponenciales en este tipo de materias comparado con los presupuestos de Latinoamérica o de Centroamérica, e igualmente son hackeadas o igualmente son vulneradas. Por lo tanto, eso nos hace plantearnos la pregunta sobre cómo lo estamos haciendo. Porque en este tipo de temas hoy día estamos utilizando las mejores prácticas del mercado. Las prácticas que hoy día se utilizan en el mercado norteamericano o en el mercado europeo, asiático, son las mismas que estamos utilizando hoy día en el mercado local. O que intentamos, en definitiva, llevar hacia el mercado local. Por lo tanto, hoy día tenemos una problemática, en este caso altamente compleja. De hecho, al día de hoy nunca se había invertido tanto en seguridad de información y ciberseguridad. Y por otro lado, nunca se habían presentado tantas vulnerabilidades y brechas a nivel mundial. Por lo tanto, algo estamos haciendo de manera errada. Cuando uno comienza a, a realizar este ejercicio consultivo, claro, con el paso de los años uno también se va dando cuenta de que hay ciertas prácticas que justamente no colaboran para poder también entender de una manera más coherente cómo uno debiese construir un ambiente de control en una organización. Ya ves un ambiente de control tanto desde el punto de vista de la gestión, del gobierno, como desde el punto de vista también de los componentes técnicos y todos los componentes tecnológicos que justamente apalancan esos procesos de control. Generalmente las organizaciones andan buscando una bala de plata, andan buscando en definitiva una solución que les permita aumentar o ampliar la probabilidad de que efectivamente van a estar protegidos o por otro lado que van a poder responder a una situación en este caso de ataque. Si bien este escenario de andar buscando la bala de plata, yo creo que con los años también eh, se ha ido alejando, por lo menos para los que tienen más tiempo en este tipo de temas, en seguridad. No sé si ahí, Roberto, eh, eh, ¿qué opinas tú al respecto? Hoy día, sin duda, los que hemos partido con este tipo de temas y tú, sin duda, siendo un profesional sumamente destacado ya en Argentina, yo creo que también persigues que los profesionales que llevamos más tiempo en este tipo de temas se han desligado de este entendimiento que no existe una bala de plata, pero por otro lado vemos un grupo de nuevos profesionales que se están formando en este tipo de temas que muchas veces tienen este tipo de conceptualizaciones. Sí, justamente la evolución de todo esto, los que tenemos más años en el tema de ciberseguridad, recordamos que la responsabilidad en las empresas para hacerse cargo de las soluciones de ciberseguridad la manejaba la gente de redes, los responsables de networking, los responsables del Network Operation Center, por ejemplo. En los momentos que tenían libres podían hacer alguna actividad de ver si el firewall estaba funcionando, si las lucecitas estaban prendidas, y eso les daba la tranquilidad de saber que la solución de protección estaba vigente. Con el tiempo se fueron enterando que el equipo puede estar funcionando, puede estar con las luces prendidas y una técnica de ataque sofisticada le esté pasando por arriba y el equipo ni se entera. Eh, y se fue generando cada vez más una diversidad que fue incrementando el nivel de complejidad, acompañada por la complejidad y la sofisticación de los ataques, ¿no? Que cada vez empezaron a verlo como una beta de negocio muy atractiva desde el punto de vista de los ciberdelincuentes y que todavía, a pesar de que ya son varios años que está la informática en el mercado, todavía hay muchísima gente, no poca, sino muchísima gente, que el tema lo tiene totalmente subestimado. Piensa que digamos, hacen como el caso del avestruz, el ignorar o
escaparse de las ideas de que pueden llegar a tener algún problema para no hacer inversiones o para no ponerse en gastos, piensan que eso los va a mantener a salvo y no les va a pasar nada. Y quizás ya están en el medio del problema. Gran cantidad de gente está en medio de procesos de ataques y no se entera hasta que pasa un tiempo, digamos, bastante importante. En estudios que ha hecho, por ejemplo, la gente de Hewlett Packard han demostrado que desde que se produce un ataque hasta que en una empresa se detecta que se produjo, suelen pasar cerca de 209 días. O sea, no es algo que se enteran al día siguiente o a la semana, salvo que en el ataque haya quedado caído un servicio o un servidor. Sino que muchas veces cuando son actividades de robo de información o de fraudes informáticos, se hace de tal manera para que justamente pase desapercibido la mayor cantidad del tiempo posible, para que justamente el delincuente pueda seguir haciendo un usufructo de esa intrusión y que pueda sacar el máximo provecho. Por ese Mm. motivo es que se tarda tanto en poder detectar estas cosas. De hecho, ahí hay casos emblemáticos hoy día en este tipo de temas que tú comentas. Por ejemplo, el caso de Marriott, que los atacantes pasaron prácticamente 18 meses obteniendo todo tipo de información, en este caso de los huéspedes que pasaban por su hotel. Por ejemplo, hasta el caso de Citrix, que es mucho más crítico, que se determinó que los atacantes pasaron 10 años dentro de la organización. Uh Por lo -huh. tanto, hay un grado justamente de complejidad que no es menor. Cuando uno se comienza a preguntar de dónde surge esta complejidad para poder construir seguridad o para poder construir procesos más coherentes de seguridad, el criptógrafo Bruce Schneier nos trae también a la palestra 4 factores claves para poder entender esta complejidad que hoy día tenemos para llevar nuestros procesos de construcción de la seguridad a buen puerto. El primero, él indica claramente que la mayoría del software que hoy día se desarrolla, que hoy día sale justamente a producción, se desarrolla sin seguridad. Por lo tanto, lo que él indica en esta dinámica es que justamente tenemos un escenario en donde las amenazas también se hacen prácticamente infinitas en esta relación con el ámbito de vulnerabilidad o la exposición, en este caso de vulnerabilidades. Por otro lado, indica un problema de base que generalmente uno no se lo plantea cuando comienza a, a meterse en este tipo de temáticas, que es que Internet nace sin seguridad. Internet, de hecho, los esfuerzos que uno hace en materia de seguridad en información y ciberseguridad son esfuerzos para poder mitigar ciertos riesgos que hoy día con los cuales debemos convivir, que son la base de la arquitectura de Internet. Por lo tanto, en ese escenario partimos en desventaja, por verlo de algún modo, frente a nuestros procesos, en este caso de construcción de la seguridad. Por otro lado, hay un factor que también indica este investigador que es sumamente relevante, que tiene que ver con el crecimiento, en este caso, de la tecnología, y específicamente acá la ley de Moore, que está por detrás, que básicamente indica que prácticamente cada 2 años se duplica las capacidades, en este caso, tecnológicas de los chips, pero por otro lado también de manera proporcional disminuye su costo. Y eso hoy día en lo que se está derivando es que tengamos una cancha para poder desarrollar este tipo de práctica sumamente asimétricas, en donde los atacantes justamente tienen acceso a este tipo de tecnología, pero por otro lado se mueven de una manera mucho más dinámica, mucho más rápida. Y por último, él indica, y esto lo está diciendo este criptógrafo, él indica que justamente una de las grandes problemáticas que hoy día atacar
es más fácil que defender. Y probablemente no porque atacar sea más fácil que defender, como dentro de la reflexión, es que nos hemos enfocado poco en el defender, en poder reflexionar y poder estructurar procesos más coherentes desde el punto de vista de la construcción de los ambientes de control en materia de seguridad. Justamente hay un dicho, una frase que dice que los atacantes o los ciberdelincuentes son los que más disfrutan de todo esto porque mientras organizan qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a atacar, en el momento en que toman la decisión, solamente tienen que ser certeros y efectivos un solo momento, en un solo momento, en el instante en que realizan el ataque para tratar de lograr el éxito de su ataque. Pero del otro lado, los que estamos, digamos, del lado del mostrador de las víctimas, tenemos que estar permanentemente alertas porque no sabemos en qué momento podemos llegar a estar sufriendo algún tipo de ataque y tenemos que tener la capacidad de respuesta y de defensa ante ese ataque. Entonces, es mucho más, digamos, placentera, entre comillas, la vida que lleva el atacante que la vida del que puede ser atacado. Lo mismo que pasa en las actividades de seguridad urbana tradicionales. Uno tiene que estar por la calle y tiene que estar mirando permanentemente si por algún motivo tiene que estar usando el celular mientras está en la calle, tiene que estar pendiente de si se le acerca a alguien con el interés de robarle el aparato o con el interés de simplemente distraerlo para que otro pueda hacer algún tipo de hurto o de robo. Y de la otra persona, digamos, desde la óptica del atacante, lo único que tiene que estar mirando es a ver a quién puede sorprender. Nada más. No tiene otra preocupación. Sin duda. Eso es parte de la complejidad justamente de nuestros roles, o de lo que nosotros debemos justamente, o cómo, o desde qué debemos partir a construir, desde que construimos seguridad, ya partiendo de la base de que estamos en un panorama, en un contexto altamente complejo. Eso es lo primero. Acá eh, no hay una receta específica. Esta receta, en definitiva, se está construyendo. También es un conocimiento muy verde, el de la seguridad, el de la ciberseguridad. Y todas también estas instancias que tienen que ver con estos cambios sociales, cambios culturales, justamente van impactando también en este tipo de temáticas. Aquí me quiero referir y como con el fin también de poder complementar este panorama del contexto a un libro que se llama Siso Compás, que salió justamente el año pasado, de Todd Fitzgerald, el cual, lo interesante de este libro es que hace un recorrido por las problemáticas que tuvieron los pioneros de la seguridad o de la ciberseguridad en Estados Unidos. Y identifica ciertos temas que fueron relevantes en ciertas décadas. Es interesante que dentro de este tipo de temática, hoy día, en la actualidad, uno de los temas que aún no está resuelto por estos CISOs pioneros que vienen construyendo seguridad desde los años 90 tiene que ver cómo traducir estos riesgos técnicos que nosotros entendemos muy bien, que tenemos una tremenda sensibilidad sobre el tema, hacia riesgos de negocio. Por lo tanto, ese es uno de los grandes temas que hoy día todavía estamos al debe, los que construimos seguridad o los que tenemos este tipo de rol. Y hay otra temática específica que él indica como uno de los grandes puntos, que tiene que ver con la cultura o con el cambio cultural, dado que si bien hoy día se realizan o existen prácticas para poder cambiar a las personas ciertas conductas, que obviamente en ese cambio de conducta incorporen buenos hábitos en este tipo de materia. El tema del cambio cultural específicamente o de cómo cambiar a una organización y colocar el propósito, en este caso de la seguridad, en el centro de la organización o
en conjunto al propósito de la organización, viene a ser también un tema que aún está pendiente y que justamente hoy día también hay harto esfuerzo enfocado en ese tipo de temáticas. De hecho, los principales esfuerzos en este tipo de temas que han dado también buenos resultados tienen que ver con este entrenamiento usuario en base a campañas de phishing, en base a diferente complejidad de esas campañas y obviamente toda la línea que tiene que ver con sensibilización. Por lo tanto, aquí, Roberto, yo creo que también ahí coincides que hoy día estamos por un lado en un panorama altamente complejo, pero por otro Sí. lado, esto también de alguna manera se presenta en este contexto como un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma es comenzar adicionalmente a construir seguridad a partir del diseño, es comenzar a construir seguridad a partir de una visión sistémica, de una visión que justamente integre la componente de seguridad a las diferentes áreas del negocio, que partamos a construir seguridad no desde un marco de referencia, no desde un set de controles, sino que desde el entendimiento del negocio, desde la cadena de valor, desde donde se generan en definitiva las principales problemáticas de la organización. Sí, la actividad de generación de ciberseguridad es muy parecida o muy, digamos, muy similar a lo que sucede normalmente, por ejemplo, en la planificación de la construcción de un edificio. Tiene que sí o sí estar presente la visión de un ingeniero, que es el que tiene que saber cuál es la altura que pretenden que tenga el edificio, qué cantidad de pisos tenga el edificio, qué es lo que va a soportar cada piso en el edificio, porque él tiene que empezar a ya calcular la robustez desde los cimientos, es decir, que permita que todo lo que después quede colocado arriba esté soportado y no tenga ningún tipo de factor de riesgo. Si todo eso se pasa por alto, después cuando se quiera construir el tercer o el cuarto piso, van a empezar a tener problemas de desmoronamiento, de que se van a rajar o quebrar los, digamos, los cimientos, y no van a tener más remedio que tener que demoler absolutamente todo y empezar de vuelta desde cero. En lo que es desarrollo de aplicaciones, es muy necesario que se empiece a cambiar también la forma de pensamiento por parte de las organizaciones que son factorías de desarrollo, en hacer participar desde el momento cero de la planificación de un diseño de aplicación, tiene que estar presente algún especialista de seguridad. Tiene que estar atento a lo que se quiere hacer, con qué se va a interactuar, hacia qué mercado y hacia qué medios va a estar orientada esa aplicación, porque va a tener que estar contemplando de qué manera estar permanentemente en autodefensa ante cualquier tipo de ataque o riesgo o incidente que pueda llegar a enfrentar. En este conjunto de los 10 componentes claves, yo lo que he hecho fue hacer una especie de agrupación en 3 grandes grupos. El primero de ellos es justamente el más estratégico, que es la preparación que tiene que tener un organismo, una organización, una empresa, pero también la organización que tiene que tener un profesional independiente, por ejemplo, un contador que tiene en el equipo que utiliza la información de todos sus clientes, un abogado que tiene en su equipo la información de todos sus clientes, es decir, cualquiera que tenga una profesión que le permita trabajar en forma independiente también está alcanzado por este tipo de necesidades. Y la primera de las etapas, que es la de preparación, por eso acá está la importancia en la estrategia, porque los puntos que están incluidos acá es, primero, tomar conciencia de lo que significa ciberseguridad, de lo que hoy es el concepto de ciberataques, que no piensen que solamente si me hago conocido en el mercado puede ser que alguien me quiera atacar. No, hay ataques al voleo permanentemente y que después cuando terminan de ingresar a algún lugar, ahí se fijan si entraron a un servidor de un banco o si entraron a
la PC hogareña de una señora en su casa. Y en todos los casos van a ver qué tipo de información útil para poder hacer un usufructo delictivo van a tratar de encontrar. Sumado a la conciencia, también es darse cuenta de que ya el tema ciberseguridad es una disciplina por sí misma. No es un componente adicional a la parte de informática como se manejaba hace 20 años atrás o un poco más, sino que en realidad hoy la ciberseguridad es una disciplina y como tal requiere tener recursos acordes a manejar esa disciplina. A mí me causa a veces sorpresa empresas muy grandes con un volumen de negocio también muy importante, donde ponen una sola persona para ser responsable del área de ciberseguridad. Y se le pregunta, bueno, pero ¿y cómo está tu equipo de trabajo? No, no estoy yo solo. A lo sumo tengo 2 personas más que son los que me ayudan. Y es lo mismo que pensar que si yo quiero colocar una clínica médica para hacer operaciones y atender a pacientes de distintos tipos de enfermedades, y preguntar, bueno, ¿y cómo está organizado el plantel? ¿Qué cantidad de médicos? No, no, estoy yo solo, yo soy el cirujano y hago de todo. Atiendo a la gente cuando viene, les hago el análisis, el chequeo, y si lo tengo que operar, lo opero, y si no, simplemente le receto algún medicamento. Bueno, esa clínica tiene muy poca posibilidad de éxito, porque realmente ha minimizado, ha subestimado totalmente lo que significa todos los roles que tiene que tener en cuenta. Con ciberseguridad pasa lo mismo. Por eso, en segunda instancia, es el tema del compromiso más el protagonismo. El compromiso porque el tema de seguridad es algo que le compete a todos los miembros de una compañía, no solamente al responsable de seguridad, sino a todos los empleados. Por ese motivo se necesita que haya una cantidad de documentación generada, que se definan las políticas de seguridad que tienen que ser cumplidas, pero que tienen que ser cumplidas por todo el personal, no solamente por el grupo de seguridad informática o no solamente por el responsable del área de seguridad. Es una responsabilidad de todos, de la misma manera que en una casa, en un departamento, que viven, supónganse, 5 personas, y todos se preocupan cada vez que ingresan de, han colocado una puerta blindada para que justamente no pueda ser sobrepasada fácilmente por algún delincuente. Y de los 5 hay 4 que se encargan de que cada vez que ingresan, asegurarse que la puerta termine de cerrar y no que quede entornada. Pero hay uno que piensa que le da un empujón y espera que ese empujón sea suficientemente fuerte para que cierre. Y si llega a haber viento, no, la puerta no va a terminar de cerrar. Entonces, el sacrificio que hacen esas otras 4 personas cae, digamos, en vano, porque el nivel de riesgo que le genera esa quinta persona que no se preocupa en hacer el cumplimiento de las cosas puede llegar a perjudicar a todos los demás. Porque si ingresa algún asaltante, ingresa algún ladrón, va a afectar absolutamente a todos los miembros de la familia, no solamente al que dejó la puerta abierta. Y el cuarto punto en esta etapa de preparación es lo que se llama concientización en seguridad. En inglés es la jerga más conocida como security awareness. ¿Qué significa esto? La seguridad o la ciberseguridad no es algo innato en la persona. Es distinto a la situación de supervivencia, donde un, digamos, un chico de poca edad se lo suelta, digamos, se lo abandona en el medio de una selva y él solo, su propio instinto, lo va a tratar de preparar para conseguir agua y para conseguir alimento. Es decir, va a tratar de buscar fuentes de sustentación, fuentes de supervivencia, porque eso sí es innato en la persona, en cualquier animal, ¿no? Pero el tema de seguridad no es algo innato, hay que enseñarlo, hay que educarlo, hay que enseñarle a la gente lo que significa exponer a una empresa o exponer a sus compañeros de trabajo
a factores de riesgo porque simplemente no ha querido o se ha olvidado de cumplir con alguna política definida. Entonces, todo ese tipo de entrenamiento, todo ese tipo de capacitación, hay que hacerlo a la gente de las empresas. Y tiene que ser un trabajo repetitivo. No es algo que se hace todos los días, digamos, todos los años, perdón, en la primera quincena de enero y después la próxima vez que se repite es en la primera quincena de enero del año siguiente. No, es algo que hay que hacerlo continuo, todos los meses, con enfoques distintos. Justamente con vos, Freddy, conversábamos la otra vez lo que significa tratar de hacer que la gente analice las cosas de distintas ópticas. Mm, Yo te mm, comentaba que una de las técnicas que utilizo, por ejemplo, para hacer las capacitaciones en concientización de seguridad es hacer que la gente utilice lo que se llama el pensamiento lateral. Es decir, que no enfoque la situación o no interprete la situación por lo que es obvio, sino que realmente le dé una vuelta más y se ponga a analizarlo no solamente desde el punto de vista de lo que le puede pasar a él, sino también qué pasa en la cabeza del otro que va a tratar de hacer algo. mm, Un ejemplo claro es, por ejemplo, el tema de los policías. Los policías, ¿cómo pueden ser, digamos, eficientes en algún tipo de operativo? Y porque tienen que tener en la cabeza cuál va a ser el modus operandi del delincuente o los delincuentes con los que se van a enfrentar. Es decir, qué es lo que ellos piensan que el delincuente puede llegar a ser o cómo puede llegar a razonar, por mm. dónde va a tratar de escaparse, qué cosas van a tratar de hacer para disuadir esa persecución policial. Y todo eso el policía lo tiene que saber, porque si no, lo van a sorprender en, digamos, en la primera de los intentos que trate de hacer. Sin duda, ahí como para poder también complementar, lo que me surge de este primer punto que tiene que ver con preparación, es también cómo se liga cada uno de estos elementos claves que tienen que ver con la conciencia, la disciplina, el compromiso y el awareness, en este caso por el lado de la seguridad y la ciberseguridad. Y tiene que ver con lo que tú dices, que está muy ligado a este pensamiento lateral, que es también el pensamiento sistémico. Uh -huh, Que justamente, básicamente es ampliar la mirada. En la posición que estamos nosotros, nosotros tenemos la obligación de poder ampliar la mirada. ¿Y qué significa ampliar la mirada? Tener claro que nuestras acciones, en este caso, impactan a alguien. Es decir, lo que claro. hacemos y lo que dejamos de hacer en una organización va a impactar a alguien. En la medida que nosotros vamos teniendo claro nuestros impactos, en este caso los impactos de lo que estamos haciendo, se va ligando esto de la conciencia, es decir, vamos teniendo una mayor conciencia porque tenemos más claridad de los impactos y obviamente más claridad acerca de los riesgos. Uh Eh, -huh, y asumimos también un mayor compromiso, como desde esa reflexión. Es decir, bueno, tengo claro cuáles son los riesgos, por lo tanto, en alguna medida también voy a tener más claridad acerca de qué tipo de comportamiento debiese tomar. ¿Mm? Y por otro claro. lado, tiene que ver con esto el awareness, que esto, eh, eh, que esta conciencia como que viene de adentro, que de adentro hacia afuera, hacia la organización. Por lo tanto, eh, ahí hay un hilo común y ese hilo común para mí tiene que ver con esta ampliación de la visibilidad. Y esa ampliación de la visibilidad tiene que ver también con poder identificar cuáles son los componentes relevantes de la construcción de la seguridad en una organización, cuáles son Uh aquellos -huh. componentes más críticos y qué acciones yo estoy tomando como encargado de seguridad o responsable de seguridad justamente para poder disminuir esos riesgos. Claro. Uh -huh. Siguiendo con las tres etapas, la siguiente etapa es la de determinación. Y en esta etapa es darse cuenta dónde está parado uno, cómo está realmente preparado para poder soportar algún tipo de situación de ataque de ciberseguridad. De vuelta, yo siempre me gusta llevar los ejemplos a la vida, de la vida real para facilitar, digamos, la interpretación de todo esto, ¿no? Porque a veces hablar exclusivamente en tecnicismo hace que
solamente sea interpretable por la gente que es técnica, que está en el ambiente, pero la gente común que tiene que saber también todo esto, a veces hay que ayudarla a que pueda interpretar. Es como pensar, supónganse, vivo en una zona que tiene frecuencia de tener huracanes. Bueno, yo no puedo estar pensando que cada vez que tengo un huracán, mi preocupación va a ser cómo vuelvo ahora para conseguir los medios para volver a construir la casa que se me destruyó. Lo que voy a tener que pensar es cómo hago para que cada vez los daños que yo tenga o las consecuencias de esos daños cada vez sean menores, hasta que llegue el momento donde mi casa esté preparada para soportar huracanes importantes y que lo único que tenga que hacer es preocuparme de barrer la suciedad que el viento me trajo contra la casa, pero que la casa está indemne, que permanece completamente sana. Llevándolo esto al tema de seguridad, lo que tenemos que hacer es planificar cómo vamos a llevar a cabo las actividades de ciberseguridad y fundamentalmente cómo es el nivel de madurez que tenemos en ciberseguridad. Hay digamos, hay indicaciones, hay herramientas que se basan en el estándar NIST de los Estados Unidos, que permite, a través de una serie de preguntas, poder identificar cuál es mi nivel de madurez. Eso significa en qué estadio estoy actualmente. En un estadio que marca del 1, el nivel más bajo, al 5, el nivel más óptimo. Bueno, yo tengo que saber en qué etapa estoy, porque en cada etapa me va a decir por qué estoy ahí, es decir, qué cosas son las que fundamentalmente por incumplimiento, porque no implementé determinadas soluciones, porque no implementé determinadas medidas, porque entre las soluciones existen también las medidas organizativas de tener al personal acorde, de tener los recursos de políticas existentes dentro de la empresa, que esas políticas sean conocidas por todo el personal. Entonces, una vez que yo tengo identificado en qué nivel estoy, de niveles 1 hasta el 5, voy a ver, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder pasar al siguiente nivel? ¿Qué cosas son las que tengo que cumplir? Y así sucesivamente, hasta que en el último nivel, en el nivel 5, es que realmente mi organización está autoprotegida, está preparada para soportar cualquier tipo de incidente, que tengo un sistema de respuesta a incidentes acorde a lo que yo puedo llegar a manejar como operaciones y que no me va digamos, a tomar por, digamos, al azar o tomarme sin estar preparado cualquier tipo de incidente que yo pueda tener, sino que voy a estar con los recursos suficientes, con las herramientas necesarias para poder hacer frente a esas situaciones. Y el punto 7 es tener las definiciones de las políticas de seguridad, adherirnos a un estándar. Lo ideal en todo lo que es Latinoamérica, estamos siguiendo el estándar de las normas ISO. En la ISO 27002 están especificadas las mejores prácticas de seguridad que una empresa debería revisar para tomar acción en cada una de esas áreas. Define 14 dominios y lo que tengo que hacer es revisar cada uno de los dominios y ver qué estoy haciendo o qué debería hacer en ese dominio. Un ejemplo, el dominio número 2 habla de los recursos humanos afectados a la organización de seguridad. Yo ahí lo que voy a tener que averiguar es cuáles son todos los roles que tengo que tener presentes en mi organización de control y monitoreo de seguridad. Porque después, una vez que tengo en claro cuáles son los roles, tengo que ver si tengo a los individuos empleados dentro de mi organización para que puedan hacerse cargo de esos roles, no que tenga un único individuo que se tenga que hacer cargo de 10 roles, porque una de las cosas que me dice la ISO 27002 es, tengo que tener segregación de funciones, es decir, tengo que hacer que ninguna persona sea, digamos, un superusuario
que solamente ejecute y se controle a sí mismo, sino que tengo que hacer que alguien ejecute y otro distinto lo controle y viceversa. Esa es una forma también de garantizar que las prácticas de seguridad se lleven en forma correcta. Y fundamentalmente, el sentido común. Tiene que prevalecer el sentido común en todo esto. Y ese sentido común lo que me indica es que todas mis políticas y prácticas de seguridad tienen que estar orientadas y alineadas con mi objetivo de negocio dentro de la empresa. No es que tiene que ser simplemente un palo en la rueda, algo que la gente tenga que autentificarse 5 veces porque así estoy mucho más seguro, pero esa persona cuando terminó de autenticarse la quinta vez, lo que le queda de tiempo para poder ejercer su trabajo o realizar su trabajo es muy poco tiempo y por lo tanto, en vez de ayudarlo, lo estoy perjudicando. Yo lo que tengo que hacer con todo lo que sean mis políticas de seguridad es lograr que los procesos sean lo más automatizados posibles, pero al mismo tiempo lo más seguro posibles. Porque de esa manera la organización va a poder funcionar mucho más rápido. De vuelta llevándolo a los esquemas de lo que pasa en la vida real. Si yo soy un fabricante de autos, me voy a preocupar a que mis modelos de coches puedan correr a máximas velocidades. Pero no por eso puedo prescindir de que la persona que esté andando a la máxima velocidad, yo piense, bueno, si le gusta andar a 300 kilómetros por hora, es su problema. No, es mi problema si yo dejo que el auto tenga que andar a 300 kilómetros por hora. Tengo que ver qué medidas de seguridad, los airbags, los sistemas de frenado inteligentes, etcétera, tengo que estar contemplando dentro de esa fabricación del auto para que cuando esté yendo a mucha velocidad mantenga la estabilidad, mantenga el control y la gobernabilidad. Bueno, es justamente los mismos factores que yo tengo que tener en una empresa cuando utilizo los procesos de ciberseguridad. Que tenga gobernabilidad, que tenga control y que tenga un monitoreo permanente de lo que estoy haciendo. Sin duda, ahí Roberto, con el fin también ahí de complementar esto del sentido común, que muchas veces se habla de que es el menos común de los sentidos. Sí. Pero justamente tú ahí das con un punto que yo quiero reforzar, porque me parece que es un punto sumamente relevante. El sentido común es contextual, ¿ya? Por lo tanto, ese contexto se alinea en cada una de las personas a partir de este propósito de la organización, ¿ya? La organización tiene el deber como tal, y los que dirigen en este caso, los que llevan la rienda de la organización, de poder ser claros y explícitos con el mensaje y con lo que quieren, en definitiva, como propósito de la organización, incorporando la seguridad. Y acá yo quiero referirme a un ejemplo, al incidente de Uber en el 2016, que se supo en 2016, de hecho todavía hay repercusiones sobre el tema, pero un incidente con una historia que se viene desarrollando desde el 2011, en donde cuando uno analiza el caso se da cuenta de que a nivel directivo, a nivel de los dueños, no habían definiciones claras que incorporaran el propósito, en este caso de Uber, con las temáticas de seguridad. No era explícito. Si bien hoy día muchas organizaciones te indican que quieren salir con un producto de calidad al mercado o con un servicio de calidad, hoy día no se entiende la calidad sin seguridad. Y eso es algo también que debemos nosotros ir incorporando en este propósito. Así es. Y entrando ya en la tercera etapa, que es justamente la etapa más importante porque es la etapa de ejecución, es la etapa donde ya ahí empezamos a llevar a la práctica todo lo que aprendimos en la etapa de preparación, todo lo que planificamos en la etapa de determinación. Ahí tenemos que empezar a definir los roles y las funciones de cada uno de los individuos que va a ejecutar cada rol, para que la gente entienda qué significan los roles. Bueno, voy a tener que tener gente dedicada a lo que es monitoreo de las situaciones de seguridad. Existen sistemas de gestión de incidentes de seguridad en información, que son los que se utilizan generalmente en
Security Operation Centers, pero también en áreas de monitoreo dentro de las empresas, dentro de las compañías, donde yo puedo estar controlando consolas que me van mostrando permanentemente durante las 24 horas lo que está sucediendo. Estoy teniendo una solución que me monitorea cada uno de mis soluciones de seguridad, y si llegan a detectar algún tipo de situación anómala, me lo van a estar marcando y yo voy a poder actuar en consecuencia. Ahora, voy a tener gente para hacer monitoreo, voy a tener que tener gente para dedicarse a hacer lo que se llaman los análisis de vulnerabilidad de mi plataforma tecnológica, es decir, asegurarse que permanentemente yo tenga mi plataforma tecnológica contemplando todos los parches de seguridad, todas las actualizaciones, y no que sucedan ataques como fue el ataque de WannaCry en el 2018, que sucedió en el mes de mayo y después fue repetido en el mes de junio, porque explotaron una vulnerabilidad de Microsoft que se llamaba Eternal Blue y que Microsoft ya había solucionado en una liberación de un parche en el mes de marzo del 2018. Si las empresas hubieran sido conscientes, una vez que se liberan parches de seguridad, tienen que ser implementados en forma inmediata, porque eso significa de que yo voy a estar achicando el tiempo posible de que me puedan llegar a explotar esa vulnerabilidad y tomen algún tipo de provecho en el ataque. Bueno, ¿qué pasó en el ataque de WannaCry? Distribuyeron un virus ransomware que empezó a encriptar carpetas de sistemas operativos, carpetas de los usuarios, dejando inoperables los equipos para todos los que no habían aplicado ese parche en sus servidores y en sus puestos de trabajo. Uno de los segmentos de industria más afectados fue el segmento de salud, porque es el segmento de industria que viene más relegado en lo que es la inversión en soluciones de ciberseguridad. Y esto en la práctica repercutió que en Reino Unido grandes establecimientos médico-asistenciales tuvieron que suspender todas las intervenciones quirúrgicas, todas las operaciones que tenían planificadas, porque simplemente los sistemas que tenían que hacer uso para poder controlar el monitoreo, terapia intensiva, etcétera, etcétera, dejaron de funcionar a raíz de estos ataques. Pero es una negligencia absoluta de los responsables de haber mantenido sus sistemas actualizados. Eso pasó en mayo. Se suponía que todo el mundo iba a aprender con eso. Bueno, los atacantes volvieron a repetir el ataque en el mes de junio y volvieron a tener éxito, porque muchas empresas, a pesar de que habían tenido problemas o se habían enterado de que otro había tenido problemas y por suerte ellos no tomaron ninguna acción. Entonces los que no cayeron en la primera oleada, cayeron en la segunda. Que ya ahí se lo identificó en vez de WannaCry el ataque como Petya o NotPetya, que digamos para cambiarle un poco el nombre, pero la forma y el modus operandi del ataque era exactamente igual. Ahora, muchos se preguntan, pero ¿y cómo fue que ingresó eso? Y simplemente mandaron correos electrónicos con archivos adjuntos, que eran los efectos contaminantes, tratando de buscar la curiosidad o explotar la curiosidad de la gente. Y la gente, cuando se les ofrecen soluciones de ocio, de vicios o de servicios, son los más proclives a mirar a ver qué hay, a ver si me sirve, a ver si no me sirve, en vez de primero ver esta información. ¿Yo la pedí? Si no la pedí, ¿por qué la tengo que abrir? Y es algo que tiene que empezar a meterse en el hábito de la gente. Tener las funciones para cada uno de esos roles, es decir, qué es lo que se espera que cada persona haga en esas actividades, qué es lo que tiene que hacer el responsable de mantener los sistemas actualizados, qué es lo que tiene que hacer la gente que tiene que responder ante incidentes. Un usuario que le dice, tengo mi equipo que parece que estuviera contaminado, bueno, hay que tomar acción en forma inmediata. Pero además el usuario tiene que tener los mecanismos y los medios para poder comunicar ese tipo de situación. Tiene que haber un sistema de gestión de incidentes en las empresas. Segundo, se tienen que implementar soluciones.
decididamente todo lo que es verbalizado solamente y no se sustenta con algún tipo de herramienta tecnológica, inevitablemente va a terminar cayendo, digamos, sin ningún tipo de utilidad. Porque lo que a mí me va a sustentar la aplicación de las políticas que definí es también el acompañamiento con herramientas tecnológicas, tener productos de seguridad que incluyan servicios antivirus y no tener un producto que sea solamente antivirus y nada más. Es como ir a la guerra, como te decía también en otras de las charlas, y hacer que un batallón que tiene que ir a la guerra solamente lleve cajas de curitas, o sea, de adhesivos muy pequeñitos para algún rasponcito o alguna herida muy chiquita. Pero si a esa persona le pegan un disparo en el hombro, tiene que estar preparado para poder curarse o por lo menos poder paliar la situación hasta que tenga el tiempo para hacerse atender por un médico. Entonces, no puedo seguir teniendo soluciones que son muy pequeñas y muy lejanas a lo que realmente tienen que estar protegiéndome. Tengo que tener monitoreo 7 por 24, es decir, todos los días de la semana, las 24 horas. No puedo pensar que, no, pero yo cuando me voy de la empresa, yo apago la luz y no queda nadie en la empresa, pero tus equipos siguen prendidos, tus redes siguen conectadas. Es justamente los momentos más propicios que utilizan los atacantes porque saben que fuera del horario normal de trabajo, los planteles de gente de operaciones en el área de IT y en el área de seguridad de las empresas empieza a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque no tienen que estar dando respuesta a los clientes, a los usuarios, porque los usuarios ya se retiraron de la empresa y ya están en sus casas. Pero es justamente el momento que utilizan los atacantes, los delincuentes, porque saben que en ese momento la empresa está como relajada en sus medidas de seguridad. Tienen que tener respuesta a incidentes, tienen que tener capacidad de detección y capacidad de reacción cuando tienen un incidente, y tienen que tener la capacidad también de estar generando reportes, que esos reportes tengan que ser dirigidos a los máximos responsables de la compañía, para que dentro de la empresa cada gerente o director departamental sepa cuáles son las situaciones que afectó o que involucró a algún empleado de su sector. Y dependiendo qué tipo de situación, qué tipo de incidente, poder analizar si se debió a que el empleado desconocía cómo actuar o que el empleado conocía pero simplemente no le importó hacer el procedimiento correcto y por lo tanto provocó un incidente, o en realidad el empleado no tenía absolutamente nada que ver y la situación fue generada por un tercero que puede haber sido alguien de afuera de la compañía o puede haber sido alguien de afuera de la compañía en connivencia con alguien de adentro. Que el empleado de adentro de la compañía era un empleado deshonesto o era un empleado despechado, el que pensaba que lo tenían que subir como, o sea, ascender a supervisor el año pasado y ascendieron a un compañero de él que él pensaba que no tenía, digamos, las credenciales necesarias para poder hacer eso, entonces se quiere vengar de alguna forma de la compañía. Y facilita que un tercero provoque daño, cometiendo vandalismo, cometiendo robo de información, etc. Y por último, el punto 10, justamente si yo no hago una evaluación de todo lo que estuve armando previamente respecto de cómo recupero la inversión en las soluciones de seguridad, que es lo que se llama ROSI, no voy a tener en claro si todo lo que estoy haciendo realmente me está sirviendo de algo. Existen fórmulas para poder calcular el retorno de la inversión en seguridad de la información. Y básicamente esas fórmulas lo que hacen es manejar cuál es la pérdida que me produce normalmente algún tipo de caída de algún servicio provocado por un ataque o por un incidente de ciberseguridad. Ejemplo, un caso de dos clientes, a uno le habían atacado el servidor de correo y al principio el servidor andaba medio intermitente,
pero hasta que un día dejó de funcionar. Se quedaron sin correo electrónico, se quedaron sin poder comunicarse con sus clientes, sin poder comunicarse con sus empleados, y por lo tanto tampoco podían recibir pedidos de presupuestos, órdenes de compra. Bueno, todo eso sí tiene un costo económico, una pérdida. Ahora, ¿cuántas veces en el año se producen ese tipo de incidentes? Eso cada empresa también lo tiene que empezar a controlar, porque si con mi servidor de correo se me producen durante el año no menos de 10 veces que tengo problemas, bueno, 10 veces multiplicado por la cantidad de pérdida de dinero que me provoca cada vez que cae el servidor de correo, tengo ahí el volumen de pérdida de dinero que tengo en el año. Eso lo tengo que relacionar con cuánto me costaría hacer una inversión de protección de ese servidor de correo. Y que posiblemente lo que sea es una solución de software. Por ejemplo, en el caso de este cliente era algo bastante llamativo, porque tenía todos sus equipos protegidos con una solución de marca conocida en el mercado, pero su servidor de correo lo tenía sobre una plataforma Linux y no tenía absolutamente nada de seguridad instalado ahí. Bueno, es obvio que si yo no tengo un activo de información sin protección, inevitablemente voy a tener problemas en algún momento. Bueno, la solución que tenía que implementar en ese servidor era realmente un monto muy bajo, muy bajo. Esa inversión comparado con el total de las pérdidas cada vez que tenía caído el servidor, multiplicado por la cantidad de veces que eso le podía llegar a ocurrir, termina dando un porcentaje de cuál es mi recupero de la inversión. Bueno, el porcentaje que le daba a él era más de 450%. O sea, el retorno de la inversión, pero con creces, se llegaba a recuperar dentro del mismo año. ¿Por qué? Porque la solución que necesitaba colocar era de un costo muy inferior a la pérdida que le traía el hecho de no hacer absolutamente nada. Entonces, yo ahí voy a empezar a darme cuenta todas mis estrategias de inversión que estuve manejando, cómo fui recuperando esa inversión y qué tipo de beneficios me fue dando. Y eso es llevado otra vez en la parte de determinación, en lo que es el nivel de madurez en ciberseguridad. Si yo vuelvo a hacer el cálculo de ese nivel de seguridad, una vez que apliqué las distintas soluciones que yo necesitaba aplicar, voy a ver que el posicionamiento, en vez de colocarme en nivel 1, me va a colocar en un nivel 3 o en un nivel 4, dependiendo cuáles son las cosas que yo hice acompañando eso. Sin duda, mira, ahí como para efectos de poder también, de poder complementar, dos puntos que me surgen justamente de esta etapa ya de ejecución. Lo primero que tiene que ver con la respuesta ante incidente. Si bien hace años atrás partíamos de la base de que no íbamos a ser atacados y partíamos todos nuestros procesos de construcción de la seguridad desde esa premisa, esa premisa como tal y esa declaración también impacta en términos de cómo hoy día operacionalmente se organiza en este caso la seguridad. Si partimos de la base que no vamos a ser atacados, probablemente el músculo interno que tiene que ver con la gestión de incidentes no lo vamos a desarrollar. Si partimos de la base, en este caso, que vamos a ser atacados, que es la condición inicial que están partiendo muchas compañías para justamente construir seguridad, la organización también se va a comenzar a transformar en función de esa decisión. ¿Y qué significa eso? La organización va a empezar a preocuparse de estos temas, se van a comenzar a generar el músculo interno de gestión de incidentes, se van a contratar, en este caso, especialistas o servicios especializados que puedan atender todo el tema de monitoreo y por el otro lado de respuesta ante un incidente. Por lo tanto, ocurren transformaciones en la organización dependiendo de la premisa desde donde nos paremos a construir seguridad. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nos vamos al ROSI, probablemente para llegar justamente a las estimaciones que tú estás indicando, se necesita de visibilidad, tener claro ahí cuáles son los impactos. Ahí como tips,
yo les podría entregar que cuando uno pudiese realizar una estimación rápido de cuánto significaría en este caso costo de no estar en una operación. O sea, si usted en una compañía puede realizar una sumatoria en este caso de su facturación o de sus ventas en un mes, eso lo puede llevar a un nivel muy granular por minuto o por hora. Eh, es una estimación bien general, pero Ujú, justamente que nos permite también tener un grado más de orientación hacia dónde debiésemos enfocar los esfuerzos en este tipo de materia. Claro, esto se va complejizando después con que no todos los tiempos son tiempos críticos también, hay que determinar cuáles son aquellos tiempos que son más críticos, eso eventualmente podrían ocasionar mayores pérdidas. Pero bueno, eso es parte de ujú. la granularidad de este tipo de procesos. Sí, 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 sí. Bueno, Ok, podemos pasar al slide siguiente. ok, sí, aquí dejar una idea clara en esta lámina, después vamos a pasar a la siguiente y vamos justamente a dar también conclusión a este webinar para pasar a las preguntas. Acá dejar claro que si hoy día estamos desarrollando esta actividad con Stefanini, Rafael y Esfera 4 es porque compartimos también un pensamiento común en este tipo de temáticas, que justamente son altamente complejas y tenemos que estar justamente al nivel para poder atender esa complejidad. En cuanto a eso, como Esfera 4, nosotros hemos seguido un camino de investigación aplicada. Estamos ligados a la academia a través de esta organización que se llama Ornitorrinco Labs, que es una ONG que se dedica a la investigación, que está ligado a una serie de universidades. Y logramos llevar esta investigación académica a investigación aplicada a través del ejercicio consultivo. A partir de eso, y a partir en realidad de los últimos 7 años, hemos venido construyendo un modelo que podamos utilizar para construir seguridad, que parta de la base de esta mirada sistémica, que parta de esta base de esta mirada de la complejidad, que no partamos de la base de construir seguridad a partir de un marco normativo, sino que de la comprensión, en este caso, de los elementos clave del negocio, de los elementos clave de la organización. ¿Por qué no partir de la base del marco de referencia o eh, de la buena práctica a nivel de control? Claro, porque hoy día lo que vemos también es un crecimiento en este tipo de marcos de referencia. Hoy día tenemos marcos de referencia bien específicos para cierto tipo de industria. Si uno va al nivel granular de esos marcos de referencia, lo que se encuentra es que tenemos al menos el 80% de los controles, estamos hablando exactamente lo mismo. Por lo tanto, la lógica de seleccionar un marco de referencia y construir seguridad solo a partir del marco de referencia o solo a partir del cumplimiento, hoy día también eso está quedando atrás. El nuevo paradigma en este tipo de temas es poder ver la organización de manera sistémica y a partir de eso justamente construir seguridad a partir del diseño. Ujú. Ok. Bueno, en este cuadro lo que hacemos es mostrar cuáles son los distintos tipos de servicios que desde Stefanini y Rafael estamos ofreciendo al mercado para justamente ayudar a las empresas a que puedan cumplir con estos 10 puntos que estuvimos mencionando antes. Eh, el primero de ellos es el tema de trabajar en inteligencia de amenazas. Hoy cada vez más se hace importante complementar todo lo que son los servicios que dentro del área de pentesting, donde hablamos de análisis de vulnerabilidades o penetration test, es necesario también saber qué es lo que está pasando con las amenazas que la empresa está teniendo, qué información de las empresas está circulando en la deep web y en la dark web, donde se manejan justamente información robada a las empresas, tratando de vendérselas al mejor postor. Es lo que se llama, digamos, la parte oscura del área de Internet, donde los delincuentes interactúan entre sí. Bueno, hacemos ese tipo de investigaciones, contamos con herramientas muy sofisticadas de origen israelí, que justamente el hecho de tener dentro de Stefanini el acuerdo con la empresa Rafael, que es uno de los principales líderes en seguridad y en ciberseguridad del mercado, es digamos, la empresa que le brinda
servicios de protección al propio gobierno de Israel y a las Fuerzas Armadas. Así que imagínense el nivel de sofisticidad que tienen este tipo de herramientas que permiten que se pueda llegar a identificar gran cantidad de información, información de correos electrónicos robados, información de carpetas de proyectos robados y que se están ofreciendo en el mercado y que la empresa capaz no estaba ni enterada de que estaba sucediendo eso, solamente tenía capaz la sospecha de que posiblemente un ex empleado no les daba confianza en su accionar, pero no hicieron nada para averiguarlo. Bueno, todo ese tipo de actividades también se está llevando a cabo. Se hacen trabajos de análisis de los vectores de ataque que puede llegar a sufrir una empresa en forma global. Es decir, ya no solamente por cómo está su plataforma tecnológica, sino también por cómo está su topología de conectividad, de modelos de negocio que tiene, de interacción con terceras partes, etcétera. Y todo eso entra también dentro de ese análisis para poder identificar los vectores de ataques y que por lo tanto la empresa esté preparada para poder soportar ese tipo de situaciones. Los Security Operations Center es otra de las soluciones estratégicas que está ofreciendo Estefanía y Rafael. Tenemos Security Operations Center distribuidos por el mundo. Tenemos instalaciones en Argentina, en Brasil, en Rumania, en Israel. El propio SOC de la empresa Rafael también forma parte de nuestro esquema de centros de operaciones de seguridad, y en Estados Unidos. De esa manera podemos ayudar a las empresas a que tengan servicios de monitoreo 7x24 en forma activa y que puedan descansar, entre comillas, porque hay una especie de gran hermano que está permanentemente mirando todo lo que pasa con sus situaciones de conectividad y activos de información. Después, en el área de gobierno, riesgo y cumplimiento, hay una serie, una batería de servicios de consultoría orientado a identificar la madurez en ciberseguridad, actividades de análisis de brecha entre cómo está parada hoy la empresa y dónde debería estar respecto de los estándares de seguridad, y armar los planes de transición para que la empresa pueda llegar a acercarse al máximo cumplimiento de esto. Consultorías de precertificación, ISO 27001, PCI DSS, cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley, cumplimiento de las normas del Banco Central para las entidades, todo lo que son las fintech, también está dentro de nuestro área de expertise de consultoría. Lo que les mencioné del área de pentesting, donde trabajamos con un red team y un blue team para hacer actividades de ataques y defensa y verificar cuáles son las vulnerabilidades detectadas en cada uno de los clientes que contratan estos servicios. Y lo complementamos con un análisis de ciberinteligencia para que forme parte todo del reporte de auditoría que le presentamos al cliente. Y por último, en el área de desarrollo seguro de aplicaciones, lo que es la sigla de DevSecOps, tenemos soluciones para hacer auditoría de código de aplicaciones, donde analizamos, ya sea código fuente o código ejecutable, cuál es la forma en que está codificada cada instrucción y qué tipo de expuesto de seguridad generaría si eso se lleva a cabo, o sea, si la aplicación ejecuta con esa instrucción tal cual está codificada. Y identificamos cuál es el riesgo de seguridad y también identificamos cuál es digamos, la mejor forma de remediación de eso. Todo eso es necesario, sobre todo para las empresas que manejan aplicaciones que gestionan operaciones de dinero, como el caso de aplicaciones de home banking para los bancos, billetera electrónica, compañías de seguros, etcétera, para que antes de que la aplicación pase a producción se tenga la certeza que la aplicación es autodefensiva y que está cumpliendo con todas las prácticas de seguridad. Eso forma parte también de nuestra paleta de opciones de servicios de seguridad. Ok, muy bien. Pasamos a la parte de consultas, dudas. Bueno, agradecemos ahí
la conexión en este caso, el tiempo de conexión también de los asistentes. Agradecemos su disponibilidad. Sí, tenemos una pregunta. Nos consulta Luis Brito. ¿Cuál es la base para comenzar a construir seguridad en una empresa startup que está iniciando, que no sigue alguna normativa en específico y que no tiene regulaciones en temas de ciberseguridad? Ok. A ver, como lo hemos venido viendo, no hay mucha diferencia cuando uno aplica esta conceptualización de construir seguridad a partir de esta visión sistémica entre organizaciones. Sí, a nivel granular, obviamente hay diferencias. Si hablamos a nivel general, lo primero que usted debiese hacer es poder determinar de una manera clara cuál es su cadena de valor del negocio, entendiendo que dentro de esa cadena de valor del negocio, que está constituida por procesos, viven activos de información, y esos activos de información están ligados, en este caso, con tecnología y están ligados con personas. Teniendo claro ese flujo, en este caso de activos de información, lo que debiese hacer como paso 2 es poder llevar esto a un idioma común. Este idioma común es el idioma del riesgo. Y justamente eso nos permite poder medir los impactos y poder justamente comenzar a visualizar de una manera más clara hacia dónde debiese enfocar los esfuerzos. De manera posterior, viene toda la fase o todas las tareas más relativas a la definición del control, implementación de ciertos controles, porque hoy día usted no tiene necesidad de implementar todos los controles que, por ejemplo, le indica un marco normativo, como una ISO 27001, como un NIS o con un COVID 2019. No es necesario. Lo que usted tiene que hacer es partir de la base, que justamente tiene que identificar dónde está lo más crítico. A nuestro entender, está en la cadena de valor del negocio, por lo tanto, en la cadena de valor del negocio es nuestro primer alcance para poder abordar el proceso de construcción de la seguridad. Don Roberto, ¿quiere complementar ahí la respuesta? Sí, justamente una práctica que tiene que empezar a ser una práctica habitual en las empresas, ya sea en el momento de startup o en el momento en que ya están operando, es tener un risk assessment, lo que se llama un análisis de riesgo, porque eso es lo que va a determinar contra qué situaciones me puedo llegar a enfrentar yo y que esa situación trate de que la consecuencia sea lo mínimo posible, o si es mejor todavía, si la puedo evitar la consecuencia. El riesgo posiblemente no tenga forma de evitarlo. Ejemplo, si yo tengo una empresa en Chile, tengo un riesgo de terremoto. No tengo forma de evitar que el terremoto ocurra, pero sí tengo forma de hacer que si mi construcción es antisísmica, si tengo replicación de mi negocio en alguna otra zona donde no tenga esa posibilidad de tener o de sufrir terremotos, bueno, lo que estoy haciendo es mitigando la consecuencia que me puede llegar a traer cuando aparezca el riesgo de terremoto. Pero tengo que tomar yo acciones para evitar que la consecuencia me afecte. Lo mismo pasa con otro tipo de situaciones, ¿no? Si tengo situaciones de inundaciones, si estoy en zonas que son anegables, bueno, ¿qué cosas puedo hacer? Y por lo pronto, si pensaba que mi centro de cómputo iba a estar en un subsuelo, y lo tengo que colocar en un piso elevado, porque si tengo un anegamiento, seguramente el subsuelo tiene altas posibilidades de ser inundado. Entonces, tengo que estar pensando cómo mitigar las consecuencias de los riesgos. Es decir, ¿va a haber riesgos que los puedo llegar a evitar? Sí, pero van a haber otros de origen, digamos, o geológico, o de la naturaleza, o meteorológico, que no voy a tener forma de poder evitar que el riesgo ocurra. Lo que sí tengo forma es de cómo puedo mitigar la consecuencia, el efecto que ese riesgo me puede llegar a provocar a mi empresa. Perfecto. La segunda pregunta es, nos las hace Carlos Ríos. ¿En qué normativas pueden basarse para comenzar a establecer seguridad en una empresa u organización? Y la clave es la ISO 27002. Sin duda, es la normativa más difundida. Ahí hay que tener ojo que es una normativa, la 27002, en la cual tú puedes seleccionar, en este caso, los controles, inclusive si lo lleva al ámbito de la certificación a través de la 27001.
Por lo tanto, ahí hay que estar atento a no caer en la trampa de seleccionar controles que no hagan sentido o que no estén en coherencia con el ámbito más crítico de la organización. Es decir, los controles que nosotros estamos seleccionando deben ser controles que justamente mitiguen o apalanquen los riesgos que nacen, como decía Roberto, de esta etapa de análisis de riesgo. Muy bien. Una última pregunta. En el caso, esta la hace Daniela Costa. En el caso de los sistemas SCADA, ¿existe una normativa específica que permita aplicar seguridad de la misma manera que se habla en el ámbito TI? Bueno, los sistemas de SCADA están directamente asociados a la solución industrial que tienen que gestionar. El gran problema que tienen estas soluciones es que, desgraciadamente, la velocidad de reemplazo de la solución industrial no tiene la velocidad de actualización o reemplazo de los sistemas operativos que se debieran manejar en las soluciones de los sistemas SCADA. Ejemplo, hay soluciones que la plataforma de gestión está basada todavía en Windows 2000 o Windows XP, plataformas que ya Microsoft ha dejado obsoletas, no las está actualizando más porque quiere que el mercado vaya a las soluciones más actuales. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un sistema SCADA que está basado en eso, no puedo levantar la versión del sistema operativo porque deja de gestionar la plataforma industrial o la solución industrial para la cual fue creada. Entonces, o una de dos, o tengo que ir a un reemplazo tecnológico de toda la solución industrial que me va a llevar un montón de dinero y un montón de tiempo, o lo que tengo que pensar es cómo puedo armar un control, como si fuera una especie de domo, por encima de la solución del sistema SCADA, para que tenga protección por afuera del propio sistema. Entonces, de esa manera, yo podría seguir usando sistemas SCADA basados en Windows XP si es que tengo plataformas de control y gestión que me permitan proteger a ese sistema SCADA como si fuera una aplicación más, en definitiva. Muy bien. Tengo una última pregunta por acá. Sí, sí, ahí como para efectos también de complementar y dejar ahí con alguna normativa a quien genera la consulta. Las normativas o más ligadas justamente a la protección de o a otorgar seguridad de la información al ambiente, en este caso de tecnologías de operación, están más ligadas a estas normativas industriales, en este caso las normativas ISA, y acá específicamente la normativa ISA 62443, que justamente entrega también una serie de prácticas relativas a seguridad de la información. Pero como decía Roberto, es fundamental que usted tenga claridad hacia dónde apunta justamente, o hacia dónde están los principales riesgos, y en muchos casos esos riesgos solamente van a ser mitigados, o una pequeña proporción mitigada a partir de este tipo de prácticas que indica Roberto. Excelente, chicos. Y esta pregunta la hace Carlos González. En una estructura de una organización que tiene varias gerencias establecidas, como procesos, sistemas, operaciones, pero que apenas se está aplicando controles de seguridad, en la estructura organizacional, ¿dónde se recomienda que se ubique el oficial de seguridad? Bueno, justamente la norma ISO 27002, una de las cosas que indica es que la persona que sea responsable de seguridad tiene que tener una, digamos, una autoridad jerárquica que permita que esté al nivel de los responsables departamentales de la compañía. ¿Por qué? Porque va a tener que poder controlar las operaciones de los otros departamentos sin tener problemas de jerarquía. Si es una persona que está dependiendo de un nivel, digamos, inferior,
cuando tenga que elevar algún tipo de situación, porque está tratando de presentar una recomendación o simplemente porque llegó a detectar que hay una operación de fraude, esa operación, o sea, digamos, ese informe va a quedar neutralizado por cuestiones de jerarquía, porque la persona que se puede llegar a ver involucrado directamente va a hacer todo lo posible para que eso no llegue a los oídos del gerente general, por ejemplo. Entonces, lo que dice la 27002, la ISO 27002, es que la persona que tenga ese rol de control de seguridad, de administración de seguridad, tiene que tener el mismo nivel jerárquico para poder ser staff de la gerencia general o de la presidencia o de la máxima autoridad de la empresa, porque tiene que tener libre capacidad de diálogo con este nivel de, digamos, de gerenciamiento de la compañía, porque su responsabilidad es justamente velar por la protección de los activos de información, evitar que se produzcan fraudes y desvíos y que se cumplan con las políticas de seguridad. Y él tiene que tener, digamos, una línea directa con la máxima autoridad. Lo mismo está pautado también en distintas comunicaciones de algunos bancos centrales. Por ejemplo, el caso del Banco Central de Argentina ha definido en una de las comunicaciones que la persona de seguridad tiene que salir de la órbita de la gerencia de sistemas directamente y tiene que pasar a ser un nivel que directamente lo reporte a la máxima autoridad del banco. Porque justamente no tiene que tener ningún tipo de impedimento para poder desarrollar su actividad, ni ningún tipo de presión por niveles jerárquicos superiores de que no pueda llevar a cabo su actividad. Sí, con el fin de complementar, Roberto, ahí yo estoy muy de acuerdo contigo. Cuando uno extiende la mirada hacia otros marcos de referencia, que también entregan una mirada más de madurez en este tipo de temáticas, si bien no hay un consenso, uno pudiese tener claridad sobre un punto en común cuando se trata de este punto de dónde debiese estar ubicada la función de seguridad de la información y ciberseguridad. Y básicamente debiese estar ubicado al más alto nivel. Y eso es prácticamente lo que hemos visto en el transcurso de estos últimos años, en donde hemos visto funciones de seguridad que estaban al alero, yo creo que todavía hay, de hecho, empresas así que están al alero de la administración o por el lado de las finanzas, ni siquiera por el lado de TI. Y hemos visto ese flujo o ese tránsito de estas funciones hacia el más alto nivel, ganando autonomía, generando una función autónoma de seguridad, saliendo de TI, asociando esta más hacia el área de riesgo, pero hoy día lo que vemos es que este tipo de cargo o este tipo de responsabilidades y funciones están al más alto nivel. Hoy día vemos personal especializado de seguridad compartiendo mesas directivas, que de hecho... Sí. La Asociación Nacional de Directores Corporativos de Estados Unidos el año pasado saca un comunicado oficial acerca de lo que se espera de los directores en este tipo de materias. Y lo que esperan los directores es justamente que lleguen las funciones de seguridad, las funciones de responsabilidad a poder hablarle al oído, ser estos doctores de cabecera, en este caso de los directores, en este tipo de temáticas. Buenísimo. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias. Nos resta agradecer a toda la audiencia. Esperemos que todo lo que estuvimos comentando les sea de utilidad. Y también, si tienen algún tipo de duda, bueno, ya tienen las direcciones de correo electrónico y todos los medios de comunicación que estuvieron mostrando antes para que nos puedan hacer llegar cualquier tipo de consulta. Efectivamente, muchísimas gracias Roberto y Freddy, excelente exposición. Gracias a todos por asistir y por mantenerse hasta esta hora y nos veremos en otra oportunidad. Saludos y feliz día. Igualmente, feliz día. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos, Freddy.